Cordial saludo, una vez más les saluda William Sandoval Rosas. Eh, Vamos a dar inicio a la etapa de introducción a la lógica de programación. Sin embargo, espero poderlo realizar de una manera teórico-práctica, eh, abarcando los temas elementales que requiere el uso de la lógica, su comprensión para luego aplicarlos en unas prácticas de lógica de programación que pues realmente se aplican eh, con cualquier tipo de lenguaje diseñado para el desarrollo de software. Antes que todo, eh, quiero manifestarles de pronto que todos los seres humanos somos inteligentes. Generalmente uno se encuentra con personas que siempre manifiestan que es que hay otra persona que sí es inteligente y yo no. Y pues resulta que eso no es así, el ser humano es inteligente, cualquier persona tiene la capacidad de razonar y de pronto lo que cambia es nuestra capacidad de aprendizaje, no todos aprendemos de la misma forma, al mismo ritmo, entonces es mi manera de expresarle a las personas que eh, ven este video, pues que nunca hay que desanimarse. eh, que hay que continuar adelante, que ante las dificultades, pues el que persevera alcanza. A los que conocen de pronto algo de mi historia al inicio del canal, saben que pues estoy en un proceso de recuperación, que ha sido lento, de pronto más lento de lo que yo esperaba. Eh, entonces, espero eh, poder inspirarlos, animarse a continuar adelante y a construir conocimiento juntos. La lógica está en nuestro día a día. Una frase pues que pues, realmente me lleva a recordar que, contrario a lo que todo el mundo piensa, cuando hablamos de lógica y lógica de programación, se imagina uno una cantidad de operaciones matemáticas y unas situaciones demasiado complejas que de pronto no todos somos capaces de resolver, pero pues realmente no es así. A diario nos enfrentamos con diversas situaciones en las que debemos tomar decisiones. Entonces, de una u otra manera, aplicamos nuestra lógica. Algo que se aprende en la academia, eh, de pronto es a mirar con más detenimiento qué influye, digamos, para que ocurra una determinada situación, generalmente un problema. Entonces vemos que un problema puede tener diversas causas, puede que haya unas que han generado otras, digamos que una situación que podría ser nos quedamos sin empleo, entonces pues indudablemente la capacidad adquisitiva en nuestro hogar se ve disminuida. Eh, digamos, luego de esto estábamos estudiando, no se pudo pagar el semestre, entonces digamos que hay otro efecto y es que no pude continuar con mis estudios. Entonces, a las personas que de pronto deseen continuar con este campo, se van a dar cuenta que les van a enseñar a analizar los problemas de esta manera. Este es un diagrama de árbol, así lo llaman, eh, y se aplica no solo en la informática, se aplica en todo campo de investigación. A partir del aprendizaje, ya cuando uno conoce las causas, las consecuencias, pues empieza un análisis. Pero pues para ese análisis, indudablemente tiene que haber un entendimiento.
eh, los requisitos que cualquier persona eh, debe tener. Considero que tan solo debería, algo que de pronto para mí ha sido muy grato es expresar la felicidad que experimento cuando logro resolver un problema complejo, eh, pero son los logros personales. Entonces, esa capacidad que tiene un niño, por ejemplo, de maravillarse porque quizá él no conoce muchas cosas y cada vez que descubre algo se emociona, y dentro de esa emoción hay una sensación que va a hacer que eso que experimentó de pronto quede grabado en su mente y le va a ayudar a construir el conocimiento que pues indudablemente le va a ayudar en su etapa de adulto. Entonces no perdamos esa capacidad de maravillarnos. Esto me recuerda que había una palabra que a muchas personas les chocaba y es la palabra ignorante. Mm, de pronto puede ser un concepto fuerte, pero si nos detenemos un momento a pensar, todos los seres humanos somos ignorantes en algún sentido. De pronto no somos doctores, entonces desconocemos la medicina. Mm, no somos políglotas, entonces desconocemos, yo creo que muchos idiomas. Aquí en Colombia nomás, a pesar de que la lengua, digamos, eh, general es el español, tenemos aún muchas tribus indígenas y dentro de esos tenemos la cultura chipcha, entre los que pues aún quedan algunos muiscas y los taironas, y cada uno de ellos conserva pues eh, vocablos nativos. Entonces, eh, yo creo que si algo me apasiona, pues es buscar la respuesta, esforzarme por adquirir ese conocimiento, dejar esa ignorancia y de pronto algo que nos ocurre en la actualidad y es que vivimos pendientes de las redes sociales, de la novela, de series de televisión, de series de Netflix, que realmente a veces no aportan nada a nuestra vida. Nosotros creemos que pues eso lo hacemos por diversión, pero hay muchas maneras de divertirnos y cuando pues queremos aprender, mejorar y sobresalir, esta es una de las maneras, aprender cosas nuevas. Cuando ya desarrollamos un conocimiento, cuando ya analizamos un problema, cuando ya comprendemos la manera de solucionarlo, podemos decir que tenemos un conocimiento y es el momento de desarrollar un procedimiento para alcanzar el objetivo que nos propongamos. A nivel de programación, esto se conoce como algoritmo y un algoritmo pues realmente no es más que un paso a paso, eh, un orden que yo establezco. A veces es lógico, a veces no, o sea, a veces es secuencial, en otras ocasiones no, pero pues se sigue una secuencia de pasos al igual que una receta de cocina. Uno sabe que si está preparando un alimento dulce, no le va a poner sal, de pronto, cosas así. Que hay un determinado tiempo de cocción, que no todos los ingredientes se agregan a la vez. Entonces, ese conocimiento nos va a llevar a crear un procedimiento, un conjunto de pasos ordenados o establecer, digamos, unas pautas para poder desarrollar esa actividad, ese proceso. Algo indudablemente importante mmm, en todos los ámbitos en nuestra vida es la comunicación. Eh,
Tanto así que el concepto de comunicación ha evolucionado y ha incluido una frase, una palabra. A esa frase de la comunicación habla de la comunicación asertiva. La comunicación, pues, como todos sabemos, trata de establecer la necesidad de un individuo de darse a entender ante otro. Entonces es cuando se incluye un mensaje, un individuo pues trata de transmitir un mensaje a otro que es un oyente. Y a veces a pesar de que nos expresamos en la misma lengua, no somos capaces de darnos a entender. Entonces, considero que aquí es importante también y es algo que de pronto vamos a tocar poco a poco a medida que vaya avanzando eh, en la explicación, digamos, de toda esta temática y vamos a darnos cuenta de la importancia del buen uso del lenguaje en cualquier ámbito. Entonces comprendamos que la comunicación es importante y nosotros cuando intentamos programar vamos a hacer algo que también a veces parece mm, difícil y es comunicarnos con una máquina. Entonces, el proceso de industrialización y digamos que el avance que han tenido la tecnología con la creación de microprocesadores muy potentes ha sido esa. Nos podemos comunicar con las máquinas, podemos hacer que las máquinas realicen actividades que nosotros programamos. Esta diapositiva de las herramientas me hace recordar que pues realmente para nosotros el lenguaje es una herramienta. Y pues realmente, ¿para qué? Es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos. Entonces, si hay un niño que nació en China, pues habla mandarín. Nosotros nacimos, en mi caso, aquí en Colombia, español. Si hay alguien que nació en Washington, muy indudablemente hable inglés. Si nació en Canadá, muy posiblemente habla inglés, pero también hay la posibilidad de que hable francés. Entonces, al igual que en la especie humana hay diversos lenguajes, a nivel de programación existen diversos lenguajes y al igual que las herramientas se han diseñado de acuerdo a ciertas necesidades. Eh, a nivel de programación, cada lenguaje fue creado, digamos, para suplir una necesidad específica. Un ejemplo sencillo sería hablar de JavaScript, que en sus orígenes pues, ha sido un lenguaje que va a trabajar solo en los navegadores web, que ha evolucionado y ha tenido, digamos, unos adelantos, pero como tal Java sigue siendo un lenguaje navegador, pero hay la posibilidad de implementar ahora Java para realizar tareas en los servidores. Entonces, pues digamos que es una herramienta que se especializó. Sin embargo, pues sigue siendo una herramienta JavaScript como tal, una herramienta de navegador. Contrario, por ejemplo, a PHP. PHP es un lenguaje de programación diseñado para la web, pero en un inicio fue creado para interactuar del lado del servidor. Y podemos hablar de lenguajes ya fuertes o lenguajes populares. Populares en este momento hablamos de Python, que es un lenguaje que se ha especializado mucho en lo que tiene que ver la analítica de datos. Es un lenguaje fuerte para realizar cálculos. Y entre los lenguajes, digamos, más veteranos, podemos nombrar a Java, que es un lenguaje que se ha destacado, es un lenguaje que para el que lo aprende es muy grato y es un lenguaje que permite crear aplicaciones no solo de escritorio, permite crear aplicaciones web que tiene sus librerías para este desarrollo. Además, Java es la base para crear aplicaciones en dispositivos móviles, Android, aunque no es el único, pero
pues digamos que lo podemos encontrar presente en, en diferentes dispositivos. Como vamos a hablar de lógica, ya hablamos de comunicación, hablamos de lenguaje, comprendemos que el lenguaje eh, emplea unos símbolos. Nosotros desde infancia hemos aprendido cada uno su idioma nativo, ya conoce, identifica los símbolos de su alfabeto. Adicional de eso, pues a nivel mundial, su mayoría predomina el sistema numérico decimal. Entonces nosotros desde la infancia conocemos los números del 0 al 9. Y es irónico porque muchas veces cuando hablamos del sistema decimal incluimos el 10, pero realmente el sistema decimal recibe este nombre porque tiene 10 símbolos. Esos 10 símbolos son los dígitos del 0 al 9. Ahí completamos 10. ¿Qué podemos hacer con esos números? Pues nosotros conocemos las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, pues que cada uno tiene su significado. Cada uno representa qué debo hacer con esos números que están interactuando con esos dígitos. Al igual que en el lenguaje, tenemos también unos símbolos especiales, además de las tildes y esto, como la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto, la interrogación, la admiración, que cuando los utilizamos dentro de las frases o oraciones que creamos, eh, ayudan a mejorar, digamos, la manera de expresarnos, porque ayuda, por ejemplo, a cortar dos ideas. Si yo utilizo una coma o si enumero cosas, ayuda en un proceso de lectura porque debo hacer una pausa y comprendo que ahí eh, estoy enumerando cosas cuando yo incluyo, cuando yo voy a leer. Entonces veo esa coma y ejecuto, digamos, una acción en la lectura. Eso evita que de pronto me escuche como cuando utilizamos YouTube, cambiamos la velocidad y lo ponemos al doble. Entonces, hablando de lógica, básicamente todos estos símbolos ya los conocemos. Son símbolos que vamos a emplear, son símbolos que no son ajenos eh, en la programación. Adicional a eso, hay que comprender algo y es que, por ejemplo, estos caracteres alfabéticos que vemos a la izquierda no son propios todos del español, también los encontramos en inglés. Entonces podemos comprender que al usarlos en el lenguaje de computadora, de pronto a veces mm, podrían tener un significado diferente porque estamos cambiando el contexto. Entonces, para plasmar o explicar de una manera visible lo anterior, aquí tengo la frase, hola a todos, ¿cómo están? Y haciendo uso también de símbolos similares, tengo hello everyone, how are you? Eh, pues realmente eh, yo creo que aún aquí en Colombia hay personas que a veces con solo nombrar el tema del inglés se sienten como muchos otros intimidados al hablar de lógica y pues realmente me da otro punto de comparación y es que para una persona apasionada por la programación el hecho de aprender varios lenguajes es como una persona que ama aprender muchos idiomas y quiere ser políglota. Entonces nos vamos a encontrar nosotros que cuando queremos comunicarnos con una máquina, quizá no sepamos cómo hacerlo y encontramos elementos como estos símbolos del mandarín. Es cuando nosotros tratamos de comunicarnos con una máquina, porque pues a pesar de que como programadores lo hacemos utilizando la simbología que ya conocemos, vamos a tener que comprender
de pronto, como para entrar, digamos, a entender cómo es el funcionamiento. Sin embargo, no es necesario, pero pues yo creo que lo ideal es que uno comprenda cómo ocurren las cosas. Si alguien me pregunta y de pronto yo no lo sé expresar, realmente queda como lo que ocurre muchas veces en la educación tradicional, y es que hay personas que solo copian, pegan o pagan para que les hagan el trabajo, y finalmente cuando les preguntan algún concepto, pues realmente desconocen cuál es la respuesta. Entonces vamos a mejorar nuestra capacidad de análisis. Aquí quiero ir concluyendo, y es que, como lo dije anteriormente, cada lenguaje, al igual que las herramientas, se ha diseñado para una tarea específica. Hay unos que pueden, digamos, realizar más de una de esas tareas, pero pues nosotros debemos también eh, analizar cuál es el objetivo que queremos alcanzar, cuál es la necesidad y con qué lenguaje lo podemos solucionar. Creo que la imagen es muy diciente. Aquí hay un martillo tratando de golpear un tornillo de cabeza hexagonal cuando lo puede hacer con la llave, y con la llave está tratando de girar una puntilla. Como lo indicaba anteriormente, todos digamos que conocemos unos símbolos. En el caso de cada país a veces pues se habla un mismo lenguaje, pero venimos a un apartado, eh, digamos así, un poco más específico, y es cuando alguien estudia determinada profesión, emplea el mismo lenguaje, pero ya existen unos o unas palabras propias de esa profesión. Entonces ahí de pronto podemos recordar lo que hablábamos de la ignorancia, y a veces el hecho de desconocer el significado de una palabra puede hacer que nosotros nos perdamos del contexto total de una oración. Entonces los invito a aprender a hacer uso del diccionario, ya sea en Google, o si tienen un diccionario en casa, de pronto que recuerden cómo se hace esa búsqueda de manera manual. Y de pronto recordar el buen uso del lenguaje. Eh, Nos vamos a encontrar en la vida, es algo que indudablemente, a pesar de los buenos deseos de muchas personas, no se logra. Es que utilicemos esa capacidad que nos diferencia de las demás especies, y es pensar. Eh, Creo que la imagen es muy diciente, que pueden hacer sus ideas, dejar sus comentarios. Eh, los invito en este momento a formar parte del cambio del mundo. Nosotros actualmente vivimos una situación en la que se habla de pobreza, se habla de contaminación, se habla de calentamiento global, y esperamos que el mundo cambie. Pero realmente, al igual que hay delincuencia, al igual que hay indiferencia, eh, el mundo va a cambiar cuando cada uno de nosotros ponga su granito de arena y con sus propias acciones muestre ese deseo de cambiar, que poco a poco empieza uno a hacerlo, se vuelve un hábito, vamos contagiando a nuestros familiares. A veces, pues, habrá situaciones un poco complejas respecto a esto, pero si somos capaces de expresar bien nuestras ideas, de ver cómo mejora esto, porque pues realmente encontramos muchas personas que nos van a decir que todo el mundo bota basura, que todo el mundo pues se preocupa por sí mismo, que no hay tiempo para nada más. Entonces pues si empezamos a hacer ejercicios individuales, eh, no se trata tanto de estarle diciendo a las personas qué hacer, no, precisamente con el ejemplo tratar de influir y mejorar nuestro alrededor.
Por último, algo que me parece muy importante ahorita que hablamos mucho de la inteligencia artificial, algo que muchos no comprenden es que la inteligencia artificial no alcanzará la inteligencia, el entendimiento pues que quisieran, porque a pesar de todo, como vemos al comienzo de la presentación, hay que tomar decisiones y digamos que a pesar de nuestra capacidad de análisis, a veces no analizamos bien las consecuencias. Y la inteligencia artificial no posee algo que nosotros sí poseemos como sentimientos, o digámoslo así, corazón, humanidad. Y esta frase me fascina porque eh, cuando la analizamos en contexto realmente tiene mucho sentido. No hay un signo más cierto de la locura que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los resultados sean diferentes. Frase de Albert Einstein. Y pues realmente sí, ¿cómo espero yo que las cosas cambien si yo siempre hago lo mismo? Empecemos a cambiar el mundo. Muchas gracias por escucharme y continuemos aprendiendo y construyendo juntos. Un feliz resto de día.